patología de la corteza suprarrenal. Esto es importante porque es muy frecuente este tipo de alteraciones fisiopatológicas próximo año. Entonces fíjense, aquí está el cerebro, el hipotálamo produce la hormona liberadora de ACTH. La ACTH produce el cortisol. ¿Dónde produce? Aquí. Este es el riñón y estos como gorditos que son del riñón, eso es la glándula suprarrenal. ¿Ya? ¿Está entendido? Ya, ahora, este es el eje que realmente es tan importante. Fíjense, tiene un ritmo circadiano. Normalmente tiene un ritmo circadiano, pero esto puede alterarse. Ustedes y yo tenemos ritmo circadiano, estamos siempre produciendo hormona liberadora, el CLH, para liberar la ACTH. Y la ACTH produce dos cosas importantes. De entrada, en el metabolismo de nuestro cuerpo, lo que hace es proveer glucosa. Ahorita vamos a ver para qué provee, ¿cierto? Y en el sistema cardiovascular ayuda a la contractilidad miocárdica y el gasto. Entonces, esto es importante. Vamos a ver. Cualquier pregunta, levantan la mano. La corteza, este gordito que hemos visto, esto que está aquí encima del riñón, tiene estas partes que vamos a ver. Fíjense, tres capas, la corteza. Esta es la corteza. Esto que ven aquí, es la corteza, es la médula. La corteza y la médula. La corteza produce la capa glomerular, aldosterona, lo que hemos visto, ¿eh? ¿Para qué servía la aldosterona? Gushi. ¿Es el Gushi o ¿dónde está Gushi? Flavia. ¿Para qué sirve la aldosterona? ¿Para qué sirve? ¿La aldosterona para qué sirve, Pablo? Retenía líquidos. ¿Qué, cómo? Era la de por el sistema con el sodio. Absorbe sodio y al absorber sodio atrae agua por ósmosis, aumenta la presión, el sistema de dinamiotensina aldosterona que dice Entonces, ahí está la aldosterona. Ahora vamos a ver el cortisol. También la capa reticular más adentro, fíjense, aquí está la glomerular, aquí está la fascicular y la reticular. La reticular sintetiza andrógenos, la dehidroepiandrosterona. Entonces, esto no vamos a ver, esto no se altera generalmente en patología solamente, es lo que da el genital ambiguo cuando un bebé nace con, parece que tuviese con genital masculino, pero también tiene su vaginita, o sea, genitales ambiguos se llama, porque hay un problema de secreción de dehidroepiandrosterona. ¿Ya? Bien, vamos adelante. Así como se acuerdan que hemos visto que nosotros somos parte de un todo, una interrelación, así como el sistema neural tiene relación con el endocrino y también con el inmunológico. A este nivel también sucede lo mismo entre estas hormonas que vamos a ver. Fíjense, el estrés psicológico activa estos tres sistemas. La respuesta al estrés activa el sistema hipotálamo, hipófisis, adrenales con la secreción de cortisol, el sistema nervioso simpático con la secreción de adrenalina y el sistema nervioso entérico con la inhibición de serotonina. Entonces, fíjense, esto es lo que pasa cuando una persona está en estrés. ¿Por qué les hablo del estrés? Porque la corteza suprarrenal, este eje, se ha creado para salvarnos la vida, El estrés lo pasamos todo el tiempo. Ustedes lo pasan inclusive en el examen, al manejar movilidad, al pelearse, al discutir. Y eso está controlado por el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Entonces, ese eje altera tres tipos de secreciones. La secreción de cortisol, de adrenalina y de serotonina.
ahí se agrega la prolactina más indirectamente. Entonces, fíjense, la adrenalina, ¿qué produce? ¿Qué produce la adrenalina? ¿Qué produce la adrenalina? ¿Ah? Por fin, ¿de dónde? ¿De dónde? No puede ser que no sepa, no puedo, a ver, la única no puede ser Wu, yo sé que Wu me va a decir, pero a ver, Raúl también me va a decir, ¿de dónde es la vasoconstricción, Raúl, el simpático? Esplácnico. Te voy a aceptar. No, ¿Qué no. más? Bueno, ¿Está sí. bien? ¿Qué Eso más? sí, de la parte de esplácnico. ¿Qué pasa aquí? Ahí no sé qué está pasando, ven. Los del año pasado, en los cuales no me he esforzado tanto como con ustedes me he esforzado, he hecho dibujitos, he repetido. Y los del año pasado me están agradeciendo todo el tiempo, porque ahora están en fisiopatología, patología, entienden todo, porque les he dado oficio. Y aquí me están fallando, a ver, ¿para qué sirve la adrenalina? ¿Qué efectos tiene la adrenalina? Hace la vasoconstricción para que la sangre llegue al corazón, cerebro y Entonces hay vasoconstricción periférica y esplánica, tienes razón, Saúl, esplánica y periférica, para que toda esa sangre se exprime ¿dónde? Corazón, cerebro, riñones y músculos. ¿Con qué se mueve el músculo? Con sangre, con oxígeno, con glucosa. El músculo hace ejercicio, necesita glucosa, oxígeno, para eso necesita sangre. Entonces toda la sangre se va al músculo, ¿no? Y hay, en el músculo es vasodilatación. La vasoconstricción es periférica, toda la piel es plástica, ¿es cierto? Todo el abdomen, para derivar toda esa sangre donde necesita. ¿Dónde necesita? Los músculos. ¿Para qué necesitan los músculos tener harta sangre, señorita? Ya me encantaba, no es Claudia. No, ella. Nayeli. ¿Para qué necesitan los músculos? ¿Qué está pasando en un estrés? ¿Qué es un estrés? ¿Ah? La respuesta a un cambio. La respuesta a un cambio brusco, psicológico o físico. Entonces hay una respuesta para pasar, para sobrevivir, una respuesta fisiológica que hace que nosotros podamos pasar sin ningún problema. Pongamos una pelea, en una pelea ¿qué hacemos? ¿No? En una pelea los músculos tienen que llenarse de sangre y nuestro cerebro para ver dónde lo vamos a dar al individuo, ¿no? Y nuestros músculos tienen que estar llenos de sangre para hacer los movimientos. El corazón tiene que latir más fuerte. Ese momento, cuando uno está peleando, por favor dejen de jugar, no necesita el intestino, no tiene nada que ver ahí, digerir nada, vasoconstricción, importa un comino que digiera o que no, ¿cierto? La piel no interesa, vasoconstricción periférica, el músculo es lo que tiene que tener sangre. ¿Para qué? Para pelear o para escapar. Si uno está escapando, necesita patitas, ¿para qué te quiero? El corazón tiene que latir fuerte, el músculo tiene que coser, ¿entiendes? Entonces, la adrenalina produce eso, otorga la sangre, pero la sangre tiene que tener glucosa, porque el músculo usa ATP, energía para mover. Oxígeno le damos por el pulmón, pero la glucosa tiene que darle la sangre. Entonces, ¿cómo es que hace eso? El cortisol. Entonces ahí tenemos el cortisol, va a dar sangre, ¿no es cierto? Tenemos primero la adrenalina, y luego el cortisol, y indirectamente junto con la vasoconstricción esplácnica, la serotonina disminuye. Entonces es un problema eso, ¿no? Porque la serotonina disminuye. ¿Qué hace la serotonina en el intestino? Señorita
La españolita 2, después vamos a ir a la españolita 1. ¿Dónde está la españolita 1? Ya está. Eso es el nivel central, pero en el intestino, ¿qué hace? Ayudaba a la digestión, si no recuerdo mal. Ya, entonces la serotonina ayuda a la secreción, a la digestión, al peristaltismo. Entonces, si no hay serotonina, no se digiere bien. Junto con eso, en el cerebro, aparte de iniciar el dolor, aumenta el ánimo. ¿No? Quiero decir, la persona se siente bien, la serotonina es parte de este movimiento. Si bajan los niveles de serotonina, entonces la digestión, ¿cómo va a estar? Mal. ¿Cómo va a estar el peristaltismo? Va a estar constipado. Entonces, cuando hay un estrés, la adrenalina provoca taquicardia, provoca inhibición del peristaltismo, ayudado por la serotonina también. No se digiere bien, ¿no es cierto? Por otra parte, la serotonina tiene que ver con la prolactina. Ahorita vamos a ver, la prolactina, el aumento de la prolactina va a provocar depresión. Ahorita vamos a ver. Entonces, fíjense, en un estrés momentáneamente, todo se altera hormonalmente, pero es pasajero. Digamos, yo me peleo, yo he visto pelearse diputados, viejitos como yo, agarrándose a puño limpio, no solamente en el Congreso de aquí, también en el Congreso de Europa, y están agarrados unos viejitos, ¿quién diría, no? Pero están terrible. Imagínense, en este momento, el simpático está otorgando sangre, el cortisol está otorgando glucosa, y para que no moleste el intestino, lo inhibe con el simpático también, con la disminución de serotonina, ¿cierto? Y después de que pasa el estrés, ¿qué pasa? ¿Se normaliza o no? Todo se normaliza. Uno se tranquiliza y quiere cafecito, diputado, páseme. Empieza a tomar, ya digiere, ya empieza a digerir. Pero durante la pelea o inmediatamente al medio, ¿qué va a comer algo? No tiene apetito, no tiene digestión, no hay nada. Entonces quiero que entiendan, el estrés altera la secreción hormonal. En este caso aumenta, junto con el simpático, aumenta la secreción de cortisol, ¿ya? Ahora, la prolactina aumenta junto con el estrés, y la prolactina va a disminuir el estrógeno y la testosterona. Pero eso es cuando hay estrés prolongado. ¿Qué quiere decir prolongado? Algo que no pasa, que sigue un día, 2 días, 3 días. Por ahí la señorita está con su enamorado y su enamorado está con una le deja, con una le deja, con una le deja. Dios mío, no sé si alguien ha visto la historia de Lady Di. Lady Diana ha hecho un documental que yo he visto. Qué sinvergüenza su marido. Se salía con su chola, lo dejaba llorando, tenía que ir a algún lugar y se iba con la amante y lo dejaba. Eso es estrés crónico. Y la pobre ha sufrido bulimia, ha enflaquecido, la libido se la ha ido. O sea, todo lo que estamos aquí estudiando ha tenido Lady Di, que en paz descanse, porque su marido, que era Carlos Isabel, príncipe de Inglaterra, bien conocida la historia, han hecho hasta una película, se ha metido con otra mujer. Entonces, eso pasa. Por tanto, no se den gusto los españolitas, no sé, los demás, por favor, señorita. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Montserrat, ¿no? Bueno, Montserrat y todas las damas, por favor. Camba que se porte mal, bótalo de una patata. Claudia. ¿Ah? Por más que hayan ido, hayan vuelto a venir a la igualito. No sirven, bótalo de una patata. Porque el estrés les va a pegar a usted. ¿No? Entonces. ¿Cuánto tiempo tiene que estar sin parar
para que se altere. Generalmente siempre es una semana. En una semana, más, una semana y más, ya se dice que es crónico. 15 días, dicen, no, pues 15 días de estrés, eso ya es estrés crónico. Ahí ya vienen esas alteraciones, disminuye la libido en los hombres. Si tú estás enojado todo el tiempo, no hay nada. Y cuando quieres la situación, no hay nada. Tienes impotencia. ¿Ah? La prolactina aumenta, nosotros tenemos prolactina, no tenemos secreción mamaria, pero la prolactina perjudica, disminuye la testosterona. Entonces, tenemos disminución de la libido, disfunción eréctil. Por eso que cuando una persona dice, va al médico, le dice, la mujer dice, mire, que no puede tener bebé, que esto, que lo otro, inmediatamente le dicen qué trabaja, cómo es su marido, qué tiene, ¿por qué? Porque la prolactina va a producir disminución de la testosterona de estrógenos, anovulación puede producir, hemos visto, ¿no? En la primera parte, anovulación puede producir la prolactina. Y entonces la mujer quiere tener hijos, pero no puede, porque está estresada, porque el sinvergüenza está metiéndose con una, entonces todo el tiempo estresado. Entonces, eso es lo que tienen que evitarse ustedes. Y ustedes, ¿dónde está Rodrigo? Ahí está Rodriguito. Estos son jóvenes, pues, no es como este individuo que ha ido a vuelto, no digo, ni siquiera hay hasta chicos ahí. Falta ir, volver una vez. En cambio, tú ya has ido 5 veces, ¿no? Conoces de memoria el camino, Rodrigo. Son jóvenes que todavía son sanos. No, también sanos, pero son jóvenes sin ninguna experiencia. ¿Quién habla? Dígame, Fabiola. ¿A qué hora es? Ay, ¿qué voy a hacer? Yo tengo clases con los jóvenes a las 3 y es la última clase. Sí. Sí, yo voy a hacer todo lo que ellos quieran, cualquier trabajo que me dan voy a aceptar, porque no puedo asistir. A las 3 tengo con los chicos y es la última clase. Después de esto viene el examen. Yo no puedo para la próxima semana, ya no hay más tiempo, estamos al límite. Entonces voy a hablar con los doctor. ¿Por qué? Y a ver cómo podemos solucionar. Claro, con todo gusto yo voy, pues no. La próxima, no sé, veamos lo que hacemos, pero está bien lo que quiera hacer. Es por otro lado. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Entonces, así estoy por todo lado y por eso no me entienden a mí ustedes que estoy también igual estresado. Pero en mi caso no tiene mucha importancia. ¿Alguna pregunta de aquí? Doctor, a nivel neuronal también afecta. ¿Cómo? A nivel neuronal también hay descompensación en caso de que haya una. Ahorita vamos a ver. A nivel neuronal, el estrés prolongado es más riesgoso de lo que ustedes se imaginan. Y he traído solamente un pantallazo fisiológico de cómo puede alterar este problema del estrés. ¿Ya? A nivel neuronal. Y sigamos adelante. Doctor, otro tema de la prolactina. ¿Qué dices? Si for al revés, si la prolactina está muy alta y la testosterona está doble también, ¿por qué? Algo anda mal, pues. En hormonas, normalmente, ¿no es cierto? Tiene que haber un aumento de, digamos, la adrenalina y disminución de la del vago. Tiene que haber así. O sube el vago, disminuye el sistema simpático. Eso siempre es normal. Pero a veces sucede al revés, los dos suben. Esto es una alteración, se llama disfunción autonómica. Igual, normalmente la prolactina se eleva y la testosterona tiene que disminuir. Eso es lo normal, porque es de origen central. Pero si los dos aumentan, pues algo anda mal ahí.
tiene que testear todo, desde los liberadores hormonales de la hipotálamo, ver cómo está funcionando no solo la prolactina, la hormona tiroidea. O sea, ahí hay un problemita que hay que revisar, pero no es normal eso, de los dos juntos, ¿no? Generalmente, o uno aumenta o uno disminuye. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, sí, no. Entonces, habiendo dicho eso, aquí tengo este dibujito. El estrés produce secreción de adrenalina y cortisol. La adrenalina es una respuesta de lucha o de huida, ¿no? Ahí aumenta la presión y la frecuencia para escapar o para pelear. Y el cortisol es una respuesta a esta necesidad. Le da energía ¿para qué? Para que corra o pelee, le da energía, ¿no? Corta la energía al resto de los órganos y la desvía a los músculos y al cerebro. O sea, la sangre se desvía a los músculos y al cerebro junto con glucosa, cualquier cantidad. ATP, el músculo usa a borbotones, pero también el cerebro, ¿no es cierto? El corazón. Entonces hay una respuesta coordinada, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Fíjense estas peleas que se tiene, que uno ni imagina. Entonces tenemos que evitarnos. Ustedes tienen que saber, no es nomás cualquier persona. Yo he visto, y espero que ninguno de ustedes caiga en eso, se enamoran de una persona pero totalmente tóxica. Si es mujer, celosa hasta de la sombra, ¿no? Y no saben el daño que puede hacer usted. Imaginen que es una mujer así, yo sé que su hijo va a seguir, pero aquel individuo va a mirar, va a votar, porque ya ha ido y ha vuelto a la vida. Entonces tiene que soltarse, como lo son. Un hombre muy celoso que no le deja hacer nada. Todo tiene que estar, ¿dónde estás? ¿Por qué estás? ¿Con quién estás? ¿Qué es eso? Oye, nosotros no somos esclavos de nadie. Yo he visto gente que, o sea, está mal de la cabeza y ni siquiera son esposos. Cortega el tipo controlando. ¿Dónde está? Quiero ver tu celular. Oye, el primer carta que les diga quiero ver tu celular, bótenlo en una patada. Ese no es quién, ustedes son libres. Dios nos ha dado una libertad. No tiene nadie, ni siquiera el marido. El marido, claro, pues, tiene derecho, pero no el enamorado. Yo he visto eso, realmente es odioso. Eso es gente tóxica. Ojalá que aquí no haya. Y si hay, modérense, porque es horrible. Eso es lo peor. Yo toda la vida que tengo un amigo, familiar que me dice, bótale una patada, esa mujer le va a hacer sufrir. ¿Para qué sirve? Solo para aumentar el estrés. Y el estrés, como dice el individuo que ya ha ido, ¿no? ¿Qué si yo me estreso en el tiempo que ya está pensando? En cambio, Rodriguito, pues todavía no, porque todavía no ha ido, va a ir recién al estrés. Entonces, ya está entendido, ¿no? Vamos a ver. Entonces, fíjense, eso es lo que pasa. Aquí tengo otro dibujito. Fíjense que el estrés viene y se estimula el hipotálamo, que es parte del sistema límbico. En el hipotálamo, la amígdala, que es el que valora el miedo, estimula el hipotálamo la secreción de ¿qué? De CRH, y luego el CRH a CTH, que va a donde? A la suprarrenal. Y ahí se secreta ¿qué? Cortisol. Pero también paralelamente, como es sistema límbico, estimula el sistema simpático. Y el sistema simpático, ¿qué va a ir? A las suprarrenales también, ¿qué va a secretar? Adrenalina, la adrenalina de la médula, ¿no? Entonces tenemos dos, la adrenalina y el cortisol. La adrenalina para mover el músculo, el corazón, el cerebro, y el cortisol para darle energía para ese movimiento. Una tiene que estar con la otra, no puede moverse sin una cosa. Por eso, cuando hay una enfermedad, hay enfermedades en las cuales la suprarrenal funciona mal, esas personas no pueden enojarse porque se enojan y se desmayan porque no hay energía, o sea, no les da al cortisol. Se llama la enfermedad de... No hay una enfermedad, disminución, no me acuerdo muy bien, pero no es tan infrecuente. Ya hay una muerte de la corteza suprarrenal.
entonces empieza a decaer la aldosterona, empieza a haber problemas de pérdida de líquidos, uno, y el cortisol. El cortisol baja. Y si baja el cortisol, ahorita van, ustedes van a decir qué pasa si baja el cortisol. Vamos más adelante. Entonces, una vez que vemos eso, les echan un cuadrito. El estrés agudo nos va a salvar la vida porque sube la adrenalina y sube el cortisol. Los dos respondemos bien, escapamos al peligro. Pero si nosotros estamos preocupados, entonces el cortisol se eleva porque hay el estímulo, el estrés. La adrenalina no mucho porque no es un susto, sino que es una constante, digamos, un estímulo, aumenta, pero no en el pico de un susto, ¿no? Eso va a provocar inmunosupresión, porque vamos a ver que ahorita vamos a ver que el cortisol, aparte de dar glucosa, produce antiinflamación e inmunosupresión. Y ese es un problema. Cuando el cortisol se va constantemente secretando en el tiempo, ya no nos hace un favor, nos hace daño. Nos va a dar inmunodeficiencia y eso va a provocar enfermedad. Entonces, vamos adelante. Fíjense, tenemos las acciones del cortisol, ¿no? En el metabolismo aumentan la glicemia, ¿ya? Entonces van a suprimir la secreción de insulina y la captación celular de glucosa, o sea, ya inhiben que la glucosa sea captada por la célula. Por eso tiene un efecto catabólico. ¿Qué es catabolismo, querido Raúl? Es un proceso biológico de llevar De moléculas. A ver, les daremos puntos a los que les faltan. Dime tú, a ver. El catabolismo es la degradación de moléculas complejas. Es aumentar un punto a la señorita, por ahí le falta, ¿ya? Es la degradación, es la destrucción de tejidos, ¿ya? Eso es el catabolismo. Eso hace el cortisol. Destruye tejidos, porque el tejido tiene que renovarse. ¿Con qué se renueva? Con la alimentación, con oxígeno, con glucosa. Pero si no le damos eso, el tejido se primero para y luego empieza a destruirse. Hay una degradación de nuestros músculos, todo en el tiempo. No estamos hablando de un día, sino que meses, ¿no? Van a ver una persona que ha sufrido, hemos visto en la primera clase, esas personas son una señora llorea, bien viejita, sin embargo, preguntan, ¿y qué edad tiene? 40, y sin embargo parece de 60. Y vamos a ver que cuando nuestra amiga españolita tenga 40 de aquí a 50 años, va a ser una joven como está ahorita, porque ellas son médicas, no sufre, no tolera ningún, no sufre. Bueno, no sé, pues yo no la conozco, pero no tolera ningún cambaprevino, entonces va a estar bien, ¿no? No hay estrés. Quítense el estrés, por favor, jóvenes, quítense. No estén ahí, es que lo amo, doctor. ¿Qué lo amo? El amor es una decisión. El individuo no merece una patada, ni siquiera así nomás, no, una patada mano. Y esto solo se activa en caso de miedo. ¿Cómo? La secreción de cortisol y de adrenalina solo es en caso de miedo. O sea, por ejemplo, si hay un caso de exceso de felicidad, no. Escuchen, el sistema límbico tiene el hipotálamo, tiene la amígdala. La amígdala es la que percibe el temor, el miedo. Y si el miedo está constantemente, entonces constantemente estimula al hipotálamo la secreción de hormonas liberadoras, en este caso el cortisol. Por eso es que las personas que sufren, las personas que, los boxeadores, hay muchas personas que tienen estrés, tienen problemas de Parkinson, Alzheimer, problemas neurológicos graves que ahorita vamos a ver, que ustedes van a ver que tienen relación directa con el cortisol, ¿ya? Entonces, no estén estresándose. Ya, sigamos. Entonces, fíjense, en el metabolismo de las proteínas, efecto catabólico, inhibe la síntesis de proteínas. Si inhibe la síntesis de proteínas, no hay pues anabolismo, no hay renovación celular.
es degradación, es un problema, ¿cierto? Excepto en el hígado. En el hígado aumenta la síntesis de proteína. ¿Por qué aumentará en el hígado al revés? No hay catabolismo, sino hay ahí más bien aumenta la síntesis. ¿Por qué? Ahí está al lado. ¿Por qué? Si me levanten la mano, me aumento un punto y ahorita son vitales. ¿Por qué, Pedro? Porque va directamente relacionado con la glucogénesis. ¿No? Sí. ¿Qué pasa? La glucosa tiene. ¿Qué pasa? Porque va directamente relacionado con la producción de glucosa. O no. Bueno, está bien. Y eso. Porque el hígado tiene que producir glucosa, se produce la neoglucogénesis, que es a partir de sustancias que no es glucosa, se convierte en glucógeno, o sea, glucogenólisis, pero gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de compuestos que no son hidratos de carbono. Y el hígado para eso tiene que trabajar, entonces ahí no hay, excepto en el hígado, en todo lo demás degrada. Entonces eso tenga en cuenta. Vamos a pasar. Después, lipólisis, pérdida de la grasita. Por eso es que cuando uno sufre también pierde la grasa. Otros efectos, en altas concentraciones provoca detención de sal y agua, porque el cortisol es un mineralocorticoide, también detiene sal y agua, entonces va a controlar que la presión arterial esté siempre con buen volumen. Y otras propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, inhibe la inmunidad celular y humoral. ¿Ya? ¿Qué es la inmunidad celular y humoral, estimado? A ver, ¿quién me dice? Levante la mano. ¿Qué es la inmunidad humoral celular? Dime. Dime, ¿sí? Era la defensa del cuerpo, del sistema inmunológico. Uno producía lo que son los anticuerpos, IgG, IgM, y el otro, por el contrario, producía los linfocitos especializados como los Ya, ¿cuál es humoral, cuál es celular? La celular era la de los T-killer y la humoral la de las inmunoglobulinas. Los anticuerpos, está bien, te anotas un punto, ¿no? Ya, entonces fíjense, atiendan por favor este dibujito, fíjense. Metabolismo del cortisol, ¿qué hace? Estas son células, ¿ya? Aquí la célula está captando glucosa para formar lípidos, ¿no? En ese caso viene aquí, inhibe la captación de glucosa, entonces lipogénesis ya no se produce, más bien va a diluir el lípido y produce lipólisis, glicerol y ácidos grasos, y eso ¿dónde va? Al hígado para la gluconeogénesis, y eso va a producir glucosa. Y también lo más importante es la proteína, fíjense, la glucosa entra y va a haber síntesis de proteína, pero el cortisol inhibe, si la glucosa no entra, por tanto ya no hay más formación de proteínas y más bien las proteínas se van a degradar a aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, el glicerol, todo eso va a entrar al hepatocito y va a formar nuevamente glucosa mediante la gluconeogénesis. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Ya, sigamos adelante. Aquí está. El cortisol entonces actúa sobre el hígado con la generación de glucosa. En el músculo, ¿no es cierto? Va a disminuir la absorción de glucosa, ¿no? Y va a eliminar, va a empezar a disminuir el músculo. En el páncreas contrarresta la insulina y hay lipólisis en el tejido adipólico. Esta lipólisis no es una lipólisis que uno quisiera, digamos, ¿no? Uno quiere bajar de peso para presumir, para que todos le vean qué bonita que está. Aquí no, se baja de peso por sufrimiento. Y es muy diferente las rebajas de peso por sufrimiento. Y en el hueso produce rarefacción ósea, porque también produce catabolismo. Entonces, no se forma hueso, y como no se forma hueso, el hueso se empieza a producir como una esponja así, tiene ranurita donde ya no se forma hueso, puedes romperse fácilmente. Entonces es un problema. Estamos hablando de un efecto prolongado, no es de un día ni de dos ni de una semana. Este es un resumen. Fíjense, está ya mismo altera el cerebro, importada por toda la producción, aumenta la respuesta en la sangre. Aquí la gluconeogénesis en el hígado,
ralentiza la digestión y favorece la osteoporosis, es decir, que no hay formación de hueso y debilita los músculos, porque los músculos ya no pueden formar más músculo, hay catabolismo. Y esto, fíjense, esto es importante, reduce la reacción alérgica y es antiinflamatorio. Entonces, esto el cortisol produce en forma natural. Nosotros, cuando peleamos, el organismo estimula el simpático, le peleo, hay fuerza glucosa, y después de que he terminado mi pelea, simultáneamente está secretando cortisol, está centrando glucosa, y simultáneamente ya termina mi pelea. ¿Qué hace? Es antiinflamatorio. Entonces mis hematomas, mi golpe empieza a disminuir de tamaño, me normaliza el cortisol, sirve, pero para pasar un estrés agudo, un estrés crónico nos hace daño. Pausa. Entonces, ¿cómo actúa su acción antiinflamatoria? Así, fíjense, el cortisol es liposoluble, esto lo van a leer en la casa para el examen. Entra, el receptor está en el líquido, conecta con el receptor y entra al núcleo, en el núcleo ordena la formación de una nueva proteína. Esta es la lipocortina. La lipocortina, ¿qué hace? Inhibe a la fosfolipasa A. ¿Qué hace la fosfolipasa? ¿Qué hace la fosfolipasa? Hace lo del ácido araquidónico. Ya, y si no hay ácido araquidónico, No va a haber la COX-1. y si no hay la COX, no hay la capa protectora en el estómago. bueno, no, estamos hablando de la inflamación, no estamos hablando del estómago. No va a haber las sustancias proinflamatorias. ¿Cómo es el medio que se ha ido por la tangente? Dime, La fosfolipasa lo que hace es producir ácido hialurónico, porque también en el caso de la inflamación se desvía por el COX-2 y produce inflamación, pero si no hay fosfolipasa no va a haber lo de la inflamación. si no hay fosfolipasa, no hay ácido araquidónico. Si no hay ácido araquidónico, no hay la formación de mediadores inflamatorios. Aquí está, les voy a poner atrás esto. Fíjense, los fosfolípidos salen de la membrana. Ahí está la fosfolipasa. Inhibe la fosfolipasa. No hay ácido araquidónico. Como no hay, no se forma la prostaciclina, prostaglandina, tromboxano, nada. Entonces, inflamación no hay, porque aquí se reduce, aquí inhibe esto y por tanto se inhibe todo lo demás. Entonces, el cortisol es excelente antiinflamatorio. Y eso nosotros hemos visto y hemos hecho medicamentos más potentes que el cortisol. El cortisol en forma natural nos desinflama, pero nosotros tenemos medicamentos que desinflaman con una potencia mucho mayor. Entonces, fíjense, la acción inmunosupresora inhibe interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Inhibiendo eso, ¿qué es la interleucina 1? Es la citocina que cuando las células colaboradoras están dando órdenes de que se activan los linfocitos T y las células B por las interleucinas, interleucina 1 que son linfocinas, ya no se forma esto ni esto, por tanto hay inmunosupresión. Entonces, ese es el problema del corticoide. Como el cortisol produce esto, pero leve, pues una inmunosupresión para que no nos haga daño, nada más. Pero nosotros ya hemos producido medicamentos que tienen una inmunosupresión más profunda y antiinflamatorio más profundo también. Los AINES tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces utilizamos eso, ¿para qué? Para que nos haga bien. Si no tenemos una demanda así, tomamos inyectables y eso va a reducir el tamaño ya directamente, ya no es como cortisol solamente. El cortisol natural nos hace un favor, pero con calma, sin destruir el medio interno. Pero vamos a ver que un corticoide externo nos hace desinflamar, pero puede provocarnos alteraciones porque no es natural, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque aquí tenemos una de mis alumnas, queridos colegas, de la Universidad Católica, son hermosas, toditas las peladas. Y fíjense, tienen su cortisol unido a un transportador.
¿Qué es este azulito? Es el cortisol binding globulin. Es el transportador de estas moléculas que es el cortisol. ¿Y por qué necesita transportador, querida Claudia? ¿Por qué necesita transportador? Esta Claudia está enamorada. Oye, le estás perjudicando a la Claudia, Pablo. Sí, dime. ¿Ah? Necesita para que no se salga. Porque, ¿por qué se sale? Porque Es liposoluble. Aumentamos un punto a la querida Rosel, por favor. Escúcheme. El cortisol es liposoluble, se sale, se produce y directamente del mismo vaso se sale. Pero el cuerpo tiene un transportador. Entonces lo agarra y con eso ya no se sale, lo lleva hasta donde debe ir. Entonces va con el transportador y no. Ahora, aquí tenemos una paciente gordita. Usa corticoides también, pero no son naturales, son corticoides sintéticos. Y el corticoide sintético se sale porque el transportador es propio de nosotros. Dios lo ha hecho para su cortisol. Y el cortisol que hemos creado ya no tiene transportador. Entonces tomamos o inyectamos, llega a la inflamación, nos desinflama, pero paralelamente va a todo el cuerpo. Entonces va a producir, ¿qué va a producir en el cuerpo? Acabamos de hablar. Claro, va a desinflamar el lugar, pero a nivel general, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir? Que no se salga. No, estamos hablando del cortisol, el corticoide. ¿Qué va a producir? Inmunosupresión, o sea. No puede ser que no me estén entendiendo. El pelo, que es el que tiene una lucidez fluida, dime el pelo, ¿qué va a producir si se va a todo el cuerpo el cortisol? Es el corticoide, no el cortisol. ¿Qué va a producir? Degradación del tejido. Bueno, esta se está defendiendo. Catabolismo. Eso es degradado, pues está bien. Entonces, para que no produzca eso, tiene su transportador. No permite. El cortisol natural es transportado fisiológicamente y no hace daño. Por eso estamos aquí, miren estas peladas hermosas. Esta paciente tiene osteoporosis, tiene distribución de grasa donde no debe ser, una gripa de búfalo, tiene un abdomen sumamente voluminoso, porque el cortis, en este caso está tomando corticoide sintético, se va donde sea y produce una deformidad en una paciente. ¿Y quiénes usan corticoide? Usan todos los artríticos, lupus, enfermedades del colágeno, enfermedades autoinmunes. El corticoide es el tratamiento. Y ustedes por fisiología, si usan por más de 20 años, va a ser así. No sale eso en un mes ni en un año, sale en 20 o 30 años ya hay así ese problema. Y poco a poco se va deformando la persona con el corticoide sintético. Es inflamatorio. ¿Perdón? El corticoide es inflamatorio. Antiinflamatorio. Sí, inmunosupresor. Dime. Más fuerte y Los corticoides actúan de forma opuesta a la hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento promueve la formación de tejido, los corticoides la hormona de crecimiento produce anabolismo y el corticoide produce catabolismo. O sea, es la hormona opuesta al crecimiento. Claro, en ese sentido es opuesto a lo que la otra. Entonces, ahí viene otra pregunta. De acuerdo a la edad, o sea, quiere decir que vamos a producir más y más cortisol, ¿o no? No, normalmente tenemos lo que producimos, la hormona de crecimiento se produce según las edades, hasta que llega un pool que constante ustedes tienen. El cortisol solo tenemos un pool constante de cortisol para que el día lo pases bien, pero cuando hay estrés hay una secreción mayor, o sea, no hay, por decir, un aumento, digamos, no, solo aumenta cuando hay estrés, ¿no? Por favor, cualquier pregunta.
me faltan 10 minutos, voy a terminar, ¿ya? Atiendan, por favor. Entonces, la regulación del cortisol se hace por feedback. Se secreta, atiendan por favor, CDH de aquí, del hipotálamo, a la hipófisis, secreta CTH, y aquí se secreta cortisol. El cortisol tiene retroalimentación, ¿para qué? Retroalimentación para inhibir la secreción de CDH y de STH. Entonces hay una retroalimentación negativa. Cuando hay mucho cortisol, va hacia atrás e inhibe la producción de mayor secreción de cortisol. ¿Está entendido? ¿Quién ha entendido eso de retroalimentación? Ahora, ese es un problema, fíjense. Porque, bueno, esto hemos visto, lo que hace el cortisol no tiene mucha importancia. Fíjense, entiendan por favor. La retroalimentación, cuando es perenne, quiere decir que constantemente y todo el tiempo hay pools de cortisol, entonces se produce una retroalimentación del cortisol, inhibición de la secreción de aquí, inhibición de la hipófisis, inhibición del hipotálamo. El cerebro entonces produce inhibición del exceso de cortisol. Pero han demostrado los científicos que además inhibe otras neuronas en el hipocampo, en los ganglios basales. Inhiben la secreción. El exceso de cortisol produce catabolismo de las neuronas, inhibe la secreción del BDNF. ¿Qué es el BDNF? Neurotrofina para la proliferación, diferenciación y supervivencia. El BDNF ya no se produce por el exceso de cortisol, por tanto no hay quien prolifere, diferencie, una supervivencia de las neuronas, se muere rapidito, y si se muere rapidito, ahí vienen los problemas de Parkinson, Alzheimer y muchos otros problemas, ¿no es cierto?, neurológicos por un exceso de estrés. Las personas que tienen esto, generalmente su antecedente es el estrés, y han relacionado con este dibujito que están demostrando que no solo se inhibe la retroalimentación, pero también inhibe ya el cerebro, la formación del factor neurotrófico que ayuda a que la neurona se produzca una buena neuroplasticidad. Y eso no se produce. Se produce catabolismo a nivel cerebral. Ahí está, fíjense, a nivel de la corteza, aumento de tamaño. ¿Por qué? Porque cuanto más producción de cortisol, aumenta la cantidad de células promotoras, aumenta de tamaño. En el cerebro disminuye el tamaño del hipocampo. El hipocampo es el centro de la memoria. Entonces, disminuye. Si disminuye el número de células, disminuye la memoria también. Entonces, se los relacionan mucho. En Estados Unidos han hecho un estudio que relaciona con el estrés directamente. Cuando tratan de estrés, el Alzheimer se reduce. Increíble. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, no entendí qué hacen los corticoides. ¿Perdón? No entendí exactamente qué es lo que hacen los corticoides. Porque hemos dicho que el cortisol tiene el transportador que hace que no se salga del tejido. Sí. Entonces, un cortisol natural Sí. lo que hace es inhibir el transportador para que se salga. Y el corticoide. Me va a hacer dormir, Pablo. El cortisol tiene que irse a las células necesarias. ¿Cuáles células necesitan glucosa? El músculo, el cerebro, el corazón, el estrés. Esos son los que trabajan. Pero si el cortisol va a la grasa, al intestino, no necesita glucosa ahí, porque hay vasoconstricción, está sin motivo va a depositar glucosa. Para que no pase eso, tiene el transportador. El transportador lo lleva donde tiene que ir, es como me ha traído ahora tu bus, ¿veis? Hasta la puerta. Si no fuera transportador, yo voy a otra parte, ¿entiendes? Entonces, el transportador es una proteína, no se puede pasar las membranas. El otro es liposoluble, se podría pasar, pero como está casado, no se puede, entonces va donde tiene que ir. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta? El corticoide ya no tiene transportador, entonces se va a la vasija, se va a
muy fuerte. Entonces ya el efecto ¿qué? Catabólico impide la formación de un nuevo producto, impide la formación de proteínas. El corticoide no es el cortisol, el corticoide es cortisol sintético, quiere decir, también es cortisol, mucho más potente, pero sintético, médicamente. ¿Ya? Porque si no necesitamos corticoide, ese paciente va a morir. Nosotros necesitamos corticoide cuando tiene artritis reumática, lupus, el lupus te va a matar. Entonces, es una enfermedad autoinmune. Entonces, el corticoide inhibe la inflamación y inmunosuprime tu cuerpo. ¿Es un favor? Sí, te digo. ¿Qué decimos? Sí, no, pues va a tener pero eso quiere decir que se podría aplicar una cierta cantidad de corticoides para, por ejemplo, tratar enfermedades, pero tratar tumores o una cuestión. No, tumor no se puede tratar. Lo que se trata, nosotros usamos mucho los corticoides como inmunosupresor y antiinflamatorio. Entonces, como por ejemplo el cáncer, No, el cáncer, pues, eso está creciendo. No sería digno no meterle corticoide y te gana el cáncer. En las otras, te ha dicho es porque es el propio sistema inmune que está atacando. Claro, ahí es donde ataca. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces mañana vamos a pasar, si hubiera algún problema y no, tienen que estar aquí los docentes, tal vez pasemos en la noche, ¿puede ser? Sí. ¿Tipo 6? Sí. Tipo 6, si es que no se puede, voy a hablar yo con él, si es urgente, entonces a las 6 podemos pasar, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, como es virtual, en la casa pasamos, ¿ya?